Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un, Hola. es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a tener los micros apagados, esto para que podamos llevar una mejor comunicación entre todos. Y bueno, cuando tengamos ya la oportunidad de tener ya el área de preguntas, pues bueno, pues ahí ya deshabilitaremos el micrófono. Tengo el gusto de presentarles a Blanca García. Ella es directora de CADU. Ya llevamos más de 20 años trabajando aquí en CADU y pues es un honor para mí presentarla. Adelante, Blanca. Muchas gracias, Adri. Bueno, pues para mí es un honor eh, presentar a nuestras maestras, que ya he tenido la oportunidad de estudiar con ellas, y de verdad me da muchísimo gusto, Lorita y Martica, que estén nuevamente con nosotros y poder platicar con ustedes y aquí con las personas que nos acompañan sobre el tema de psicogenealogía. Me gustaría presentarlas primero a las maestras para que tengan ustedes pues la idea del tamaño de maestras que son. ¿Ah? Así que bueno, pues es Gloria Sierra Uribe, que es psicoterapeuta con amplia trayectoria en el estudio del inconsciente familiar y su impacto en la vida emocional. Experta en intervenciones terapéuticas basadas en la psicogenealogía. Ha acompañado a cientos de personas en procesos de autoconocimiento y sanación transgeneracional. Autora de más de 10 libros, tales como Psicogenealogía al Derecho, Mi lugar en el árbol genealógico, Amores que matan, amores que sanan, entre otros, en los que aborda la influencia del linaje familiar en nuestra vida. Y tenemos también a la maestra Marta Esperanza Fonseca Chaparro, psicóloga y especialista en psicogenealogía con más de 30 años de experiencia en terapia transgeneracional. Ha desarrollado metodologías innovadoras para el análisis y sanación del árbol genealógico, integrando enfoques sistémicos y terapéuticos. Su trabajo se centra en la transformación personal a través del reconocimiento de patrones heredados. Autora también de muchos libros, entre ellos Después de la tempestad llega la calma, Ojos que no ven, corazón que se resiente, la novela natal y otra. Así que bueno, pues es un honor para mí verdaderamente estar aquí con ustedes, Lorita y Martica. Y bueno, pues me gustaría que nos platicaran un poquito acerca de qué es la psicogenealogía y para qué trabajar con esto en nuestro proceso de sanación. Quien quiera de ustedes. Tienes el micrófono apagado, Glorita. Te va el audio, y ahora sí, ya. Es Ya, que estamos, ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Ya ahora sí nos escuchan? Sí. perfecto. Bueno, buenas noches para todas y creo que por ahí hay un todo. Está por ahí Diego, que lo vi, pero usualmente la psicoterapia nos convoca, es muy femenina y nos convoca mucho. Pero para los hombres también que nos acompañan, bienvenidos. Esa fuerza masculina le hace mucho bien a las formaciones y después vamos a ver cómo también entender esa dimensión. Les queremos contar un poquito también para cómo llegamos a la psicogenealogía, porque esto es muy importante como lo fundacional. Nosotras somos dos terapeutas colombianas. Hemos trabajado durante 30 años este tema de la psicogenealogía y tenemos una escuela de formación y tuvimos la fortuna de encontrarnos con otra escuela de formación que es CADU. Entonces nos unimos para compartir esto que es literal y ustedes que van a tomar el diplomado lo van a entender. Nos apasiona profundamente. En mi historia personal, yo llegué a la psicogenealogía por una situación, casi todos llegamos a la psicogenealogía porque le tenemos una pregunta larga. Y obviamente yo llegué a la psicogenealogía porque le estaba preguntando a mi árbol
dónde estaban los Sierras, porque no los conocía. Yo soy Sierra Uribe y tenía una hiperpresencia, sigue teniendo mucha presencia la familia de mi madre en nuestro árbol Sierra Uribe, pero no la de mi padre. Entonces, el preguntarme, hacerme esa pregunta, mi padre muere en 1989 y yo era muy chiquita en ese momento y no entendía como la dimensión de lo que era no tener la influencia, ni la cercanía, ni el conocimiento del árbol. Cuando alguien me decía, tú te pareces a tu papá, era únicamente a mi papá, pero yo de ahí en adelante no sabía, de ahí atrás no sabía. Y me encuentro, fuimos con Martica a un congreso a Buenos Aires y nos encontramos con un libro que dio la apertura, un libro que ustedes van a tener en el diplomado, que se llama Ay, mis ancestros, de una mujer francesa que se llama Anna Anselin Schussenberger. Entonces, a partir de la lectura de ese libro y de la posibilidad de implementar una línea de investigación en la universidad donde trabajamos, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tuvimos la fortuna de presentar una propuesta sobre psicogenealogía y familia en una especialización en desarrollo humano. Y esa línea de investigación se fue consolidando después en algo muy fuerte dentro de la postura del desarrollo humano, entendiendo la familia, no el desarrollo humano, sino entendiendo de dónde venimos, cuál es nuestro origen, por qué tengo tantas dificultades vinculares y relacionales. Fuimos abriendo esta línea de investigación, estamos hablando de los años 2000, hace muchísimo tiempo, y después la especialización fue teniendo mucha fuerza investigativa en el área de familia y psicogenealogía. Y a partir de esa fuerza empieza una propuesta que es Martica la que la fundamenta con la maestría. Cuéntales, Martí. Bueno, buenas noches. Gracias, Blanquita. Gracias, Adriana, también. Es la segunda oportunidad que vamos a hacer este diplomado. Estamos de verdad encantadas de trabajar con CADU. Creo que ha sido de esas sociedades y asociaciones que uno dice, uy, qué maravilla poder trabajar con este equipo que es tan íntegro, tan impecable en todo. Entonces, gracias nuevamente por invitarnos. Nos encanta trabajar con ustedes y también nos va a encantar poder trabajar con las personas que se han inscrito y aquellos que quieran inscribirse. Bueno, Gloria venía contándoles entonces como esta trayectoria. Esta es una línea, como ya les decía, que se desarrolló en un programa de especialización, pero también en la medida en que se fue avanzando en los proyectos, en los trabajos que sustentaban los estudiantes, se creó la maestría con un eje muy importante de psicogenealogía que atravesaba todo el programa. Es decir, que para volver a la pregunta que se Blanquita, ¿qué es eso de la psicogenealogía? Pues es el estudio de todas esas memorias familiares inconscientes que en algún momento dado o casi siempre influyen en nuestra vida. Influyen en algunos retos que atravesamos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, como decía Gloria, a veces con el tema del dinero, a veces inclusive con problemas de salud, con temas de salud y enfermedad. Y generalmente esto no tiene solamente una explicación en la biografía de la persona, en su historia personal, sino que cuando uno explora, esto puede tener de pronto unas raíces que pueden involucrar 4 o 5 generaciones de nuestros linajes, tanto el linaje paterno como el linaje materno. Es decir, que ese pasado de esas vivencias que tuvieron nuestros ancestros, esas cosas que no lograron solucionar, pueden transferirse. Se habla en la psicología profunda de una necesidad de transferencia. Es como si hubiera una carrera de relevos. No lo pudo solucionar este ancestro y hay alguien en el árbol, un descendiente, que es el encargado de solucionar, de mirar eso. ¿Para qué? Para que la familia pueda sobrevivir en el tiempo en mejores condiciones.
Entonces, la psicogenealogía, pues mira estas relaciones que tenemos con estas memorias inconscientes que hemos heredado. Ahora, me gustaría de todas maneras hacer aquí una anotación, es que heredamos también los méritos. Y esto es algo con lo que siempre empezamos a trabajar, reconociendo, honrando esos méritos que recibimos de nuestros ancestros. Yo a veces les cuento en el diplomado, mi abuela materna, en esa época, mi madre en este momento está viva, va a cumplir 98 años, pero imagínense en la época de mi abuela, el abuelo materno era supremamente infiel. Y esta mujer, yo digo que valerosa, tomó la decisión en un momento dado de separarse. Imagínense ustedes lo que eso significaba en aquella época. Pero además aprendió a coser y empezó a coser chamarras, como le dicen ustedes en México, nosotros le decimos chaquetas, a las fuerzas militares y así pudo sostener a mi madre y a mi tío. Entonces, ese es un mérito, es decir, una mujer que en esa época, subvirtiendo todos los órdenes, todas las creencias, todos los estereotipos, logra tomar una decisión de si sacar adelante a sus hijos, para mí eso es un mérito que está en el árbol. Pero también influyen en nuestras vidas aquellos asuntos que no lograron gestionar nuestros ancestros, duelos que no se elaboraron, asuntos que se callaron, que quedaron en el silencio o en el secreto, tienen una influencia sobre los posgénitos o los descendientes. Y un poco la invitación en este diplomado es un viaje maravilloso para poder hallar como esas posibles relaciones que hay con esa pregunta que le hacemos al árbol. Y me gustaría agregar algo, Blanquita, y es que no solamente serían las memorias transgeneracionales que no conocemos, de ancestros que no conocemos, sino, y es un capítulo muy fuerte que vamos a tener en el diplomado, es la novela natal, o sea, ese periodo comprendido un año antes de la concesión, el embarazo, el nacimiento y los primeros 3 años de vida. Ese término está acuñado por Martica y está en uno de sus libros que se llama La novela natal fractal de mi vida. Pero yo les quiero contar esas memorias en la repercusión que se tiene en algo muy práctico que les quiero contar porque para mí también fue muy impactante. En esta línea de investigación que les estamos contando y en este trabajo que hicimos inicialmente como académicas, hace 10 años creamos nuestra propia escuela que se llama Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia, pero inicialmente todo el trabajo investigativo lo hacíamos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Y llega a la línea de investigación, llega una chica y me dice, profesora, yo quiero hacer mi trabajo de investigación con usted. Y entonces le dije, ¿y sobre qué quieres trabajar? Pues en esta línea de psicogenealogía. Y dijo, pues yo quiero trabajar en lo que vamos a hablar en el diplomado que se llama lo biográfico. Yo quiero trabajar es sobre mi vida, o sea, yo los ancestros, yo no quiero eso, yo quiero es sobre mi vida, porque yo quiero saber por qué yo tengo la maldición del tercer mes. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ya tenía un criterio diagnóstico. Entonces, la maldición del tercer mes, ¿de qué se trata eso? Dice, es que a mí las relaciones, yo tengo 30 años y las relaciones me duran exactamente 3 meses. O yo me aburro, o yo me canso, o la pareja desaparece, o yo me desaparezco, pero nunca he pasado los 3 meses. Y además no he pasado ni siquiera cuando fue mi fiesta de 15 años que tuve mi primer noviecito y me duró 3 meses. Y pues nos sentamos en un diálogo exploratorio de eso que podía ser su maldición del tercer mes y lo encontramos un poco rápido porque le pregunté, bueno, la referencia siempre de la pareja tiene que ver con el padre y de la pareja mujer con la madre. Después vamos a entender como esas dimensiones. Le dije, y háblame de tu padre. Dice, no lo conozco, no tengo ni idea.
quién es mi mamá, eso dice que el secreto se lo llevará a su tumba, entonces no tengo ni idea quién es mi padre. Para hacerles el cuento muy corto, finalmente ella va y le dice a su mamá, este es mi trabajo de grado, debes de ayudarme. Y después de mucho insistirle, la mamá le dice, pues es que con su papá nos vimos dos veces. Con una amiga de la oficina me invitó a una reunión, yo fui, ahí lo conocí y él después a la semana siguiente me invitó a bailar, fuimos a bailar y después tuvimos sexo y yo pues quedé embarazada. Yo lo busqué, le dije y dijo, si usted tuvo sexo conmigo en la primera salida, usted tuvo sexo con cualquiera, entonces pues yo no estoy interesada en nada. La pregunta inmediata es, ¿cuánto, qué había pasado? ¿Cuánto tiempo tenía ella en ese momento, la mamá de embarazo? 3 meses. Entonces, el inconsciente lo que hacía era recordarle con esa ruptura, esa fecha marcadora, ese tiempo marcador, porque en ese momento lo que vivió su mamá fue, este hombre desapareció en los 3 meses de embarazo de ella. Esa información quedó inscrita en la novela natal y ella lo único que hacía para poder elaborar eso era recordarlo y recordarlo. Lo que no se ha integrado, lo que no se ha sanado, siempre tiene una pulsión de repetición. Y por eso, bueno, la buena noticia, ustedes en el diplomado vamos a hablar de eso, les vamos a contar muchas historias, pero les vamos a contar los finales, porque también vamos a aprender una categoría que se llama el efecto Seigarner, que es lo que queda inconcluso. Después hablaremos de eso, pero la buena noticia es que esta mujer hizo un trabajo, pues es una chica de unos 20, iba a cumplir 30 años, hizo un trabajo con su padre, de darle un lugar a su padre. Ella no lo conoce, ni la mamá no le va a develar eso, pero no porque no lo conozca, no existe. La gente a veces tiene esta tendencia a decir, yo no tengo papá. No, si tienes papá, lo que pasa es que no tienes un papá en presencia. Entonces, hay 3 momentos que vamos a trabajar en el diplomado, o sea, la psicogenealogía da la sensación y usualmente nos preguntan, es que ustedes solamente estudian a los ancestros. No, en el diplomado trabajamos 3 grandes momentos. Lo prebiográfico, eso que es la ancestralidad, la novela natal, que va a ser un capítulo súper importante, que ya se los dije, que está en cabeza de Martica por toda su reflexión, investigación y trabajo con la novela natal, y lo biográfico, que es un área que es casi el terreno psicológico. De hecho, los psicólogos trabajamos como hasta ahí, como lo biográfico. En la novela natal casi no tenemos formación y en lo transgeneracional menos. Ese es el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos. Y precisamente hablando de eso, cuando no tenemos, vaya, cuando ya no están nuestros padres presentes porque ya murieron, y no hay quien nos dé información sobre lo que nos pasó, sobre lo que pues, éramos muy chiquitos y no recordamos, cómo se le hace? ¿Qué pasa con eso? Con toda esa información que no tengo. Fíjate que la información no la tengo conscientemente, ¿Sí? pero sí está en mi inconsciente. El inconsciente tiene guardados todos esos archivos. De hecho, trabajamos este tema del inconsciente, yo creo que profundamente, y lo hemos trabajado por territorios, ¿no? Como esos territorios que tiene. Un territorio que tiene que ver con lo prebiográfico, con los ancestros. Yo digo la vida, obra y milagros de nuestros ancestros. Ese es el territorio del inconsciente familiar. Y ese inconsciente familiar guarda absolutamente todos los archivos que se transmiten generación tras generación. De Ujú, hecho, fíjense que una disciplina que es más bien joven, la epigenética, ujú, eh, eh, está demostrando cómo esas vivencias que tuvieron los ancestros, hambrunas, por ejemplo, ujú, se transmiten no en el ADN de las células, pero sí de manera epigenética, ¿no? El ADN, lo genético se transmite, pero también se transmiten estas situaciones que afectaron emocionalmente, inclusive físicamente los ancestros.
Entonces, ese es el territorio del inconsciente familiar. Vamos a hablar de este territorio y lo vamos a explorar con 14 categorías que yo les digo son como especies de lentes que nos permiten ir como identificando posibles relaciones con esa pregunta que le echo a mi árbol. Sí, eso lo llamamos la demanda terapéutica. El otro territorio es la novela natal. Fíjense que Marc Frechet hablaba del proyecto, pues él no lo habló así, pero dio las bases para el proyecto Sentido. Luego Salomón Selam le puso el apellido de proyecto Sentido Gestacional. Nosotros lo trabajamos como la novela natal. Ese es otro gran territorio que es importante trabajarlo y vamos a mirar esas dinámicas en ese periodo que Gloria ya les mencionaba. ¿Qué sucedió un año antes de la concepción? ¿Cómo fue el modo, tiempo y lugar de nuestra concepción? ¿Cómo fue la gestación, el embarazo de mamá, la gestación de ese bebé? ¿Cómo fue la manera como nacimos? Estamos convencidas que la manera como nacemos también nos da una manera de transitar por la vida y trabajamos profundamente los 3 primeros años con especialmente un énfasis en lo que es todo el vínculo de apego materno-filial y también las heridas emocionales. Hay también en ese territorio unas memorias que quedan que son muy importantes. Y luego vendría la parte biográfica, que también el inconsciente tiene esos archivos. Ahora, cuando entendemos que el inconsciente tiene esa información, pero además en su dinámica no distingue entre lo real y lo imaginario y lo virtual, pues hemos también diseñado una serie de terapias que nos permiten jugar, reprogramar y hablarle al inconsciente por el canal que le encanta. El lenguaje simbólico es el lenguaje que le encanta para poder reprogramar estas situaciones, así no tengamos conscientes la información. Entonces, este es un capítulo muy importante en la formación del diplomado, que nos permite pues trabajarlo, reprogramarlo, elaborar lo que hay que elaborar. Sí, porque eso nos va a permitir, vaya, a todos los estudiantes, el poder trabajar con o sea, con nuestra genealogía, ¿no? Con las terapias que tienen ustedes, es decir, no es teórico nada más, sino que se va a aplicar nosotros, vamos a poder tener esas terapias, trabajarlas Ujú. para poder descubrir pues todo lo que no hemos descubierto y no hemos visto y poder Claro. después acompañar a otras personas. De hecho, esa es la metodología, Blanquita. O Ajá. sea, tenemos tres grandes momentos. Un Ujú, momento de fundamentación teórica es un momento, una parte del diplomado que es muy fuerte porque debemos de conocer, por ejemplo, Martica les estaba hablando de 14 categorías esenciales de la psicogenealogía. Entonces vamos a tener una claridad, saber entenderlas, estudiarlas, clarificarlas y diagnosticarlas. O sea, primero ujú, tenemos una parte conceptual de toda la parte prebiográfica, o sea, de todo lo que corresponde al árbol, de la novela ujú, natal y de lo biográfico, una parte de fundamentación. Lo segundo es, yo ya conozco qué es una lealtad, que es una de las categorías, o sea, que es una de las categorías de mayor evidencia en el árbol. Yo soy leal a mi padre, yo soy igual a mi padre por repetición, hay una lealtad por repetición. O también puedo ser leal por oposición, o sea, mi padre era alcohólico y yo puedo ser alcohólica, inclusive el árbol me lo tiene que soportar un poco porque dice, es igualitica al papá. ¿Sí? ujú, Entonces, pero yo puedo ser totalmente opuesta a mi padre y también ujú, es una lealtad que se llama lealtad por oposición. Es, no me tomo un tequila. Ya estoy diciendo aquí mi preferencia para que ustedes sepan cómo es lo del tequila. Entonces, esa parte se llama fundamentación, una fundamentación teórica. También queremos decirles que nosotros en esta metodología nosotros les entregamos las presentaciones para que ustedes tengan todas las claridades conceptuales. No podemos equivocarnos. O sea, no es que ustedes nos escuchen y con escucharnos es suficiente diagnosticar, porque la segunda parte es
aprender a diagnosticar. O sea, a eso que yo estoy viendo en mi árbol, ponerle nombres. Entonces, esto es una contabilidad familiar, pero es una contabilidad familiar teológica, es una contabilidad familiar con una expareja, con una pareja. Le estoy cobrando a esta pareja lo que me hizo la anterior, etcétera. Entonces, la primera parte es conceptual. Todo el tiempo vamos a ir entre lo conceptual y lo diagnóstico. Y después tenemos, ok, entonces vamos a decir con mi estudiante, ella podemos sustentar el síndrome de aniversario que ella estaba haciendo al repetir lo mismo que le pasó a su mamá, de terminar un vínculo a los 3 meses, y ella repite con su mamá que sería una lealtad por repetición vincular. Nosotros ya la diagnosticamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero ustedes se preguntarán, bueno, y yo ya sé que eso es una pauta de repetición, yo ya sé que eso es contabilidad familiar, yo ya sé que eso es un síndrome de aniversario. ¿Qué hago con eso? Para Ujú. eso nosotros en la escuela hemos construido unas terapias que llamamos terapias esenciales a las que todos ustedes van a tener acceso, las van a tener al final del diplomado. Nosotros les entregamos un PDF con las terapias para que ustedes también, al hacer psicogenealogía desde esta mirada, escuchen, desde la mirada de nuestra escuela, ustedes puedan tener los recursos terapéuticos para cuando el consultante les diga, bueno, yo estoy igual que mi madre, siempre me vinculo con hombres violentos, ¿ahora qué hago? Ahora qué hago es, tenemos una oferta terapéutica para esa persona. ¿Sí? Y para poder honrar a su madre con sus decisiones, pero poder distanciarme de ese patrón de repetición y no serle leal sin salir del sistema familiar. Entonces, una parte teórica, una parte diagnóstica y una parte que nosotros llamamos elaborativa. Y todo eso está enmarcado en un modelo terapéutico. Ustedes se preguntarán, eh, ¿quién puede hacer psicogenealogía? Todos ustedes, después de que estén certificados, pueden hacer psicogenealogía, pueden acompañar desde esta mirada, porque al final, y pues ya Blanquita es psicogenealogista de nuestra escuela, al final ustedes van a tener un protocolo desde el momento uno hasta el momento último del diplomado. Ustedes van a tener esos 3 grandes registros, y con esos 3 grandes registros ustedes van a poder tejer los 3 grandes momentos con esta propuesta especialmente elaborativa. Y para eso, Blanquita, si nos permites, en la metodología que tenemos, es necesario y nosotros tenemos una frase en la escuela: lo que no pasa por uno, no Claro. pasa por el otro. Entonces, si yo no puedo, y pues dentro de nuestra escuela es una escuela humanista, entonces, en esta perspectiva del humanismo, tenemos la certeza de que si el terapeuta no está sano, no debería hacer terapia. Entonces, hacemos un proceso introspectivo, hacemos un proceso terapéutico. Todo el diplomado es experiencial, ¿sí? Es un diplomado que tiene una fortaleza teórica, una fortaleza diagnóstica, pero las terapias que ustedes le van a ofrecer después a sus consultantes, ustedes las vivieron. Y eso tiene una metodología, Martica. ¿Cómo es la metodología? Bueno, yo quisiera aquí agregar algo a lo que Gloria dice, es que cada módulo, cada encuentro que tenemos, nos movemos en esos 3 momentos, que los hemos llamado ejes. Es decir, el diplomado está estructurado en 3 ejes. La fundamentación, que es todo lo teórico, entonces trabajamos aspectos teóricos, pero eso inmediatamente dentro del mismo módulo hablamos eso cómo se diagnostica y hacemos la parte elaborativa con la terapia. Es decir, en cada módulo ustedes van a vivir la terapia para poder elaborar eso que se ha venido trabajando teóricamente y en el eje diagnóstico. Entonces, esta es la metodología que nos encanta, como no dejar como quien pone un ladrillo sobre otro, no. Vamos a ir moviéndonos en esos 3 ejes. Y en cuanto a la metodología, también
vamos a hacer algo que llamamos los compañeros de viaje. Organizamos compañeros de viaje, grupos de 3 personas que, en que ustedes van a ir aplicando también todo eso que vamos trabajando en cada uno de nuestros encuentros con sus compañeros de viaje. Eso nosotras los elegimos, ¿no? Porque nos ha sucedido que llegan, no, es que yo quiero con mi amiga. No, aquí va a haber separaciones, yo espero que no haya duelos, pero nos permite trabajar, esa ha sido nuestra experiencia, nos permite trabajar maravillosamente. Y ustedes van aplicando también con sus compañeros de viaje. La idea es que trabajen las 3 historias. Si son dos, pues las 2 historias. Si son tres, las 3 historias. Máximo grupos de 3. Y al finalizar el diplomado, para obtener la certificación, hay un requisito, es que dedicamos una sesión del diplomado para la exposición. Ustedes eligen qué historia quieren exponer. El grupo la elige y se hace una exposición y es una manera como nos enriquecemos porque cada grupo dice, uy, sí, esta historia, mire cómo abordaron, cómo diagnosticaron, qué terapias propusieron. Bueno, entonces nos enriquece muchísimo esa, digamos, sustentación de uno de los casos que el grupo ha decidido presentar. Y esto es un requisito para la certificación que nos la da la Universidad San Pablo de Colombia. ¿Sí? Está respaldada por esta universidad. Es decir, ustedes van a tener una certificación por Unisan Pablo, también van a tener el certificado de CADU y el de nuestra escuela. al final. Sí, a mí me parece maravillosa la metodología que tienen, porque no nada más son los 2 días del diplomado que llevamos cada mes durante 8 sesiones con ustedes, sino que esto de los grupos, de los compañeros de viaje, nos permite estarnos juntando, pues a través, o sea, por medios virtuales generalmente, para trabajar nuestras historias, ajá, para comentar un poquito acerca de cómo nos fue en la terapia del módulo pasado, cómo nos sentimos, de qué nos dimos cuenta, qué nos pegó. Y eso es maravilloso, porque estamos trabajando durante 8 meses eh, pues continuos, ajá. Sí, No de son nada acuerdo. más los 2 días del diplomado. Entonces, Sí, claro. pues, y después el plus de obtener un certificado de parte de la Universidad de Colombia, me parece sensacional. Es Está una avalada por ello. certificación internacional que acredita que pueden aplicar esta técnica que es la psicogenealogía. Es algo muy importante que quiero decir con esto y esta propuesta nuestra está inspirada porque nos van a preguntar quién puede hacer el diplomado. Todas las personas que deseen hacerlo, la universidad exige un pregrado, ¿sí? Que haya estudiado veterinaria, que haya estudiado medicina, que haya estudiado para ser maestra, pedagogía, un pregrado, porque esto pues es después de un grado. Pero es una técnica. Ustedes, y está inspirado un poco en el análisis transaccional del siglo pasado donde se aprendía cómo la gente podía comunicarse en esa estructura que todos seguramente ustedes conocen, que se llama la estructura del PAN, el padre, adulto y el niño. Y las personas, al terminar la certificación en análisis transaccional, sabían eso. No eran psicólogos, no eran terapeutas, sabían una técnica que era el PAN. Aquí nosotros, ustedes, lo que les vamos, la propuesta nuestra es, ustedes van a aprender unos instrumentos, van a tener unos elementos diagnósticos y unas terapias de psicogenealogía, ¿sí? No son psicólogos, no son terapeutas holísticos, nada de esto, sino pueden tener las competencias para aplicar psicogenealogía y acompañar a alguien en psicogenealogía. Tenemos una experiencia muy bella de hoy inclusive es una persona mexicana. Martica, cuéntales, por favor, que es algo muy bonito. Pero ¿cuál de todas las experiencias Lo de quieres? Rosa.
Ah, Es, ya, sí. es Es que que me dice que, imagínense, yo todavía no leo el vamos a pensamiento. tener muchos chismes y hay unos de Martica que son de ella, Sí, de sí, su sí. autoría, entonces, por favor, este es de tu autoría. Pero Mira es muy bello. que inclusive es una persona que se formó en el grupo anterior que tuvimos con Cadu Ujú. y es psicóloga y hoy nos escribe, además nos encanta que nos escriban y nos cuenten las experiencias que tienen con su formación. Dice que ella es psicóloga, pero que el diplomado le abrió como otra mirada, amplió la perspectiva desde la cual ella abordaba y acompañaba a sus consultantes y que casualmente, yo lo diría son sincronicidades, pero casualmente casi todos sus consultantes llegaban y ella empezaba a hacerles preguntas de lo transgeneracional y por ahí se iba yendo casi todo el acompañamiento que estaba haciendo que ella quería definitivamente como dedicarse a esta mirada, que qué pensábamos nosotras, pues encantadas de verdad, que ella sentía en su corazón que quería dedicarse casi exclusivamente a esto. Yo le decía, pues el corazón es el que lo guía a uno y además ha habido una cantidad de sincronicidades y de señales que, claro, genial, pero además tiene otras herramientas. Miren que la psicogenealogía no excluye y eso yo quisiera insistir en eso. Ustedes seguramente tienen otras formaciones, descodificación biológica, bueno, Constelaciones. constelaciones, Cadu es muy fuerte también en las constelaciones. Es decir, esto no excluye, se va a ampliar. A mí me gusta utilizar esta metáfora, la cajita de herramientas. Claro. ¿Sí? No importa sus profesiones. Miren, les podemos decir, en la escuela tenemos abogados que tienen esta mirada de la psicogenealogía y cuando orientan a sus clientes, Wow. saben que cuando no se hacen las cosas de manera equitativa, cuando no se incluye a todos, pues eso tiene unas consecuencias también sobre la descendencia. Entonces, pues esto es para ampliar esa cajita de herramientas y ampliarla con una herramienta que nos encanta, que nos parece que es muy sanadora y esa es la invitación que les hacemos. De hecho, yo sé que tú eres odontóloga, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ah? ¿Qué Sí. sucedió? Le mete el diente a la psicogenealogía, no crean. ¿Qué sucedió que te empezaste a dedicar a la psicogenealogía? Pues yo trabajé mucho tiempo, pues me pensioné inclusive en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Odontología, pero Ujú. yo trabajé en el Departamento de Salud Colectiva y de Salud Pública. Es decir, tuve mucho trabajo con comunidades originarias, con comunidades que estaban urbano marginales, ¿sí? En situaciones de mucha vulnerabilidad. Y yo empecé a darme cuenta que la boca no se podía separar del resto del cuerpo. Sí, la boca tenía que integrarse, es que por la boca pasa absolutamente todo, el aliento, el suspiro, la risa, el grito, el llanto, hasta el mordisco, nos alimentamos y respiramos inclusive a veces por la boca. Entonces, eso fue como empezar a integrarlo y luego darme cuenta que esto también tenía unas relaciones con el sistema familiar y también con lo social. Sí, la salud colectiva y la salud pública llevó a hacer esas miradas e integrar. Y digamos, la boca sí que tiene relación con el inconsciente. Me imagino que debe haber aquí psicólogos, psicólogas en el grupo y yo leí un libro, me acuerdo mucho, leía a Freud y decía que los primeros celos aparecían cuando erupcionaban los primeros dientes en el bebé. ¿Sí? Entonces yo dije, uy, no, esto tiene que ver con el inconsciente. Y por ahí me fui metiendo y estudiando todo el inconsciente. Pero después ya sabiendo psicogenealogía, resulta que encontré, investigando todo lo de mi árbol, encontré el certificado de función de mi abuelo paterno. Ujú. Esto es más bien reciente. Y cuando yo vi, él murió de una infección que digamos, invade todos los espacios que rodean
la cara y el cuello, angina de Ludwig, pero había sido de origen dental la infección. Ah, caray. Y esta descendiente estudia odontología. Bueno, ya terminé en otras lides, pero imagínense, estudió odontología. Pero además roté por el Hospital San Juan de Dios, donde murió mi abuelo. Mi padre estaba muy pequeño, tendría 9 añitos cuando él falleció. No había llegado la penicilina al país y él falleció por esa infección. Y yo roté por ese hospital cuando vi cirugía oral, cuando estaba cursando esa asignatura Ujú. y ahí había fallecido también mi abuelo. Carrera de reparación de Sí, pronto. es una carrera de reparación que vamos a tener oportunidad también de hablar de este tema. Sí, Y ahí les contaremos más historias, porque es que de verdad es una mirada muy hacia adentro, es una mirada introspectiva lo que hemos hecho también cada una de nosotras para poder acompañar y para poder enseñar. claro que sí. Hace un rato comentaron que uno de los descendientes le toca solucionar o reparar Ujú. algo que quedó pendiente en el árbol. ¿Cómo Sí. elige el árbol a ese descendiente que va a reparar? Ta, 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 ta. No se lo pierdan en el diplomado. Hay muchas pistas, hay muchísimas pistas, pero Martica también ha trabajado profundamente muchas de esas pistas y, por ejemplo, el parecido físico es una pista grandísima. El nombre que nos ponen, o sea, el nombre no es porque estaba solamente de moda, sino que el nombre, de hecho, tenemos una terapia que se llama Tu nombre, tu destino. Ujú, Las fechas en el árbol son decisivas, por eso mientras que empecemos el diplomado, ojalá tengan muchas fechas de años, de edades, de nacimiento, de que murieron sus ancestros y ancestras. Por ejemplo, para mí es muy importante el que entender que mi abuela muere en el parto de mi padre ujú, y cómo en la familia Sierra, que es la familia de mi padre, con esa vivencia de mi padre, pues muchas mujeres supuestamente decidimos no tener hijos, pero la memoria inconsciente estaba diciendo es que en el parto uno se puede morir, ¿sí? claro, Pero yo eso me enteré después de ser psicóloga y ser genealogista. Entonces, es muy interesante todas las pistas que vamos a tener para saber por qué yo repito lo de la abuela y mi hermana sí tiene hijos y yo no tengo hijos. ujú, No se lo pierdan en el diplomado. Allá les contamos las pistas. Ustedes van a saber yo por qué no tengo hijos y mi hermana sí tiene hijos, porque sería una memoria para todos, pero el árbol elige uno o hay unas formas de entender por qué somos los elegidos por el árbol. Yo claro. les voy a recordar los compromisos que está haciendo cuando estemos en el diplomado, que nos termine la historia, ¿no? Bueno, Pero ya termine sabe, tu Blanquita ya historia. sabe cómo es esta situación aquí. Muy bien. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de un hijo adoptivo, ¿cómo se Ujú. trabaja la psicogenealogía de un hijo adoptivo? El hijo adoptivo tiene dos árboles. Martica suele llamar a esto que tiene un menú más amplio. Es probable que uno de esos árboles no se conozca, pero igual, así no se conozca, existe. O sea, hay un padre biológico y una Ujú, madre biológica. Lo que hace la psicogenealogía es el arte del orden, sí, un poco también como las constelaciones. Es constelaciones. un arte amoroso de acercarme a mi árbol sin juzgarlo y ordenar. Ordenarlo es darle lugar a cada persona en el árbol. Entonces, ¿eso qué significa? Hay una terapia específicamente para adopciones en el cual la persona visualiza a su madre biológica, a su padre biológico, sin juzgarlos, les da su lugar, les da su lugar por la vida, que también se parece mucho a las constelaciones, por el regalo de la vida, y después a los padres adoptivos se les da el lugar por ser los padres que lo acogieron. Y Ujú, aquí hay una cosa súper interesante. Los hijos adoptivos se sienten en mucha deuda con los padres adoptivos. Y no.
y vamos a entender que no hay una deuda, porque los adultos fueron los que tomaron la decisión. Cuando el otro toma la decisión, toma una decisión que no genera deuda. Entonces vamos a trabajar también la sensación de deuda en la adopción. Es muy bonito ese capítulo de las adopciones porque también es muy liberador especialmente en la deuda, como la sensación de ellos no tenían que darme nada y me lo dieron todo. Y como la cuenta de cobro muchas veces también, o la sensación de ser, esta es una categoría que también vamos a trabajar, que se llama bastón de vejez. Es, Ujú, si ellos me dieron sin tenerme que dar, pues cuando ellos estén viejos, yo me tengo que quedar con ellos. Y vamos a ujú. ver si eso es así o no es así. El adelanto es que la adopción es un capítulo muy interesante en el arte. Yo quisiera que anotara algo, Blanquita, si me Sí, permites. En la novela natal, por ejemplo, pues es el tema de las adopciones, pero hay un capítulo que cada vez está cobrando más vigencia, es el uso de estas técnicas de reproducción humana sí, asistida. ajá, Y lo hemos estudiado a profundidad en esta propuesta de la novela natal. Por ejemplo, cuando hay una fertilización in vitro, ujú, o inclusive una inseminación artificial y hay donantes, ya exacto, sea de los espermatozoides o de los óvulos, y en algunos países, en muchos países todavía son anónimos. ¿Qué sí, se está viendo? Que se produce luego en estos jóvenes donde no se le ha dado lugar a los genitores, a los donantes de los gametos, ya sea de los óvulos o de los espermatozoides, se está produciendo un síndrome que se llama perplejidad genealógica, ¿sí? ujú, Sobre todo cuando llegan a la pubertad, empiezan a tener dificultades, problemas de identidad, inclusive algunas adicciones. Ese es un capítulo que vamos a trabajar cuando miremos la novela natal, ¿sí? ujú, Porque son cosas que van apareciendo con el desarrollo de estos avances tecnocientíficos que antes eran impensables claro, porque el nacimiento y la muerte eran procesos naturales, pero ya no es así. ¿Mm? ujú, sí, así es. Pues muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría invitar a las personas que nos acompañan, si tienen alguna pregunta que quisieran hacerles a Gloria y a Martica, puede ser levantando la mano virtual o puede ser mediante el chat, como ustedes gusten. Aquí están ellas dispuestísimas a contestar las A ver. dudas que tengan acerca de este súper tema. Queremos decirles algo, Blanquita, y Sí, es claro. muy importante para nosotros, es el diplomado por la misma metodología que tenemos en esta vivencia, porque el diplomado es muy vivencial, no es Sí, teórico. Nosotros que vamos a insistirles, es necesario, es virtual, presencial. O sea, necesitamos, ustedes van a tener sus cámaras abiertas, van a estar en tiempo presente, porque ustedes entenderán con lo que les hemos explicado la responsabilidad que tenemos como escuela de que ustedes después vayan a aplicar esto con las personas. claro. ¿Sí? Entonces, el diplomado es presencial, o sea, vamos a estar en tiempo presente. Se los insistimos y para nosotros es súper importante también para la certificación. O sea, nosotros tenemos un compromiso como escuela y tenemos un compromiso con la universidad que nos acredita de decir, las personas que pasaron por el diplomado lo vivieron, saben de qué se trata, han hecho las terapias, pueden dar fe de su proceso de sanación con su árbol, no tienen deudas para poder tener la autoridad terapéutica para hacer la terapia. ¿Sí? Si no ha pasado por mí, si yo no soy merecedora como terapeuta de acompañar a otro, no debo de hacerlo. Entonces, para nosotros, Blanquita y Cadu, ellos lo saben, por eso aceptamos este segundo. Blanquita estuvo con nosotros en el primer diplomado. Ustedes serían la cohorte número 30. Llevamos 30 grupos de formación y el número 29 fue Cadu.
Entonces, para nosotros es súper esencial que la transformación sea interior, para que ustedes tengan la autoridad terapéutica de compartirle al otro. Y si Adriana Romero está con su consultante, le dice, yo lo viví, yo sé qué es esto. O sea, yo sé qué significa poder perdonar a mi padre. Nunca lo había logrado, pero lo logré y por eso puedo en este momento sentarme contigo. Si no lo has logrado, no deberías hacer la terapia, porque el principio fundante de nuestra escuela es la coherencia terapéutica. Si no ha pasado por ti, si no lo has sanado tú, no tienes ninguna autoridad para ofertárselo amorosamente al otro. Entonces, seguro nos van a hacer preguntas sobre eso, nos adelantamos. No grabamos, sí grabamos, pero no enviamos las grabaciones, porque, y esto lo vamos a ver el primer módulo, Martica, ¿está de acuerdo conmigo? El primer módulo vamos a trabajar qué es un grupo terapéutico, porque ustedes no son un grupo de formación. Muchos de ustedes deben de tener formación en psicología o en otras terapias. Nos convertimos en automático en un grupo terapéutico. Entonces, si en el grupo terapéutico, digamos, Leonor habla de su abuelita y de su abuelo, y después esa grabación la está viendo la familia de Blanquita en la casa, pues dice, ay, ella es Leonor, la persona que es amiga nuestra, ay, qué cosa tan horrorosa la que le pasó al papá. Yo creo que ninguno de los que estamos acá quisiéramos eso. Entonces, para nosotros, y Cadu lo sabe, y nosotros muchas veces la persona le decimos, mire su agenda. Nosotros preferimos que la gente se quede en espera en nuestra escuela. Decimos, no, si tenemos 8 módulos con ustedes, 7 de formación y el último módulo que hacemos es De los, el de la socialización de sus casos de psicogenealógicos. Mírenlo, por favor, pero de verdad no queremos tener dificultades, por eso les vamos a insistir. Este es un proceso personal. Sí, nosotros podríamos hacer grabaciones y que ustedes se certifiquen como psicogenealogistas, pero no lo vamos a hacer nunca. Si no es personal y así con esta dimensión, por eso compartimos los principios de CADU, ¿sí? Es la única experiencia que tenemos con otra institución, con CADU. De resto, todo ha sido nuestra escuela y lo aceptamos porque quien nos acercó a CADU es una persona que se formó con nosotros y hizo el puente y pues como decía Martica al inicio, ha sido maravilloso. El grupo respondió a estas exigencias que son exigencias terapéuticas de la escuela. Sí. Muchas gracias, Lorita, por eso. Bueno, tenemos varias preguntas. sí, 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 Le daremos la palabra a Maribel Paniagua. ¿Estás lista, Maribel? Nada más prende tu micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí. perfecto. Hola, mucho gusto, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Una de las dudas que tengo es ¿hasta qué límite o qué tipo de, mm, pues soy terapeuta, soy Ujú, psicóloga? ujú. am, ¿Hasta qué tipo de casos se puede aplicar? ¿Con qué criterios el tratamiento precisamente de las técnicas? Porque escuchaba o, bueno, será mi formación, que no necesariamente son psicólogos los que Ujú, am, ujú. entran o acceden a este tipo de formación. Sí. Yo me preocupo, por ejemplo, en el caso de que se abra una historia sumamente complicada, difícil de asimilar, que promueva pues en la persona un descubrimiento de aquello que no estaba listo. Ujú. Escuchaba también que hay protocolos que se va estudiando esta técnica, al igual con el instrumento teórico, el instrumento de técnica y el instrumento vivencial, que me parece Sí. pues muy, muy acertado. Pero mm, yo personalmente he vivido, pues, o me ha tocado recibir a personas que van con personas que no están formados en terapia o en psicología y les hacen mucho daño abrirles historias o abrirles técnicas que sí abren cosas, porque el inconsciente es sumamente, pues así como está lleno de capas,
tocas una capa muy delicada y ¿qué crees? Ya abriste, ¿no? Pues ese infierno, no conocido. Entonces me preocupa un poco. Mi pregunta es, obviamente, si tenemos, se nos va a informar, se nos va a sensibilizar, se nos va a advertir hasta qué tipo de o cómo acompañar a estas personas para ir entrando a su propia historia. A lo mejor es una pregunta dentro de muchas otras o son muchas preguntas en una sola, pero es como mi preocupación. Yo, para poder decirlo, pues tengo la formación en psicoterapia corporal, humanista, ahorita Ujú. estoy informada en trauma. Entonces entiendo que esa delicada capa que a veces nos da una historia y nos da una seguridad, conocer esa parte de la historia, moverla es sumamente delicado, ¿sí? Entonces mi preocupación va en ese sentido, cómo la genealogía nos va a ir preparando para pues ser sensibles y respetar el paso consciente de la persona para ir conociendo su historia. No sé si fui clara, pero No, súper traté clara. de. Ok, bueno, Súper clara gracias. y gracias por decirlo porque nos ayudas a que todas las personas que están escuchando nos puedan entender el paso a paso. Esto es un proceso personal inicialmente, o sea, esto es para ti, ¿sí? Para ti. Pero como no, las personas que van a acompañar dentro de la perspectiva psicogenealógica, lo que les decimos es un protocolo que te dice el paso a paso de cómo, con esta parte conceptual, puedes hacer un criterio diagnóstico y tienes una terapia para acompañar. ¿Qué vamos a hacer durante todo el diplomado? Es esto. Por ejemplo, el diplomado, las personas dicen, ¿y yo puedo acompañar a alguien que sea adicto desde la psicogenealogía? Sí, si tienes formación en adicciones. ¿Ok? Ah, bueno, yo puedo acompañar a una familia que tiene un paciente psiquiátrico. Sí, a la familia, pero el paciente psiquiátrico tiene que tener psiquiatra, ¿sí me entiendes? O sea, lo que hacemos en la escuela es también abrir una red de profesionales. En la escuela tenemos muchísimos profesionales. De hecho, ustedes, Blanquita y las personas que han estado, nos dicen, necesitamos un psicogenealogista que sea médico. Listo. Necesitamos tenemos por ejemplo en la escuela psicogenealogistas sexólogas y sexólogos, ¿sí? Tenemos una escuela de más de 800 egresados. Entonces lo que hacemos es una cadena de remisiones. O sea, tú lo escuchas, tú eres la psicogenealogista, voy a quitarte que seas psicóloga, inclusive yo soy psicóloga y hay muchas cosas que yo no atiendo, ¿sí? Porque eso requiere, yo no soy sexóloga, entonces yo atiendo terapia, pues ya no atiendo, ahora estoy dedicada a la formación, pero cuando tenía terapia hacía la interconsulta. Entonces vamos a trabajar el componente ético de la interconsulta, porque lo que menos queremos es, no todo lo que uno cree que hace bien, hace bien. Entonces yo no puedo hacerlo y yo reconozco también esto es súper importante dentro del proceso que vamos a trabajar, es reconocer mis límites cognitivos, terapéuticos, conceptuales, ¿sí? Mi condición hasta dónde va. Yo soy formada en humanismo y en sistémico, entonces yo no tengo ni idea cómo trabajar un TIC, pero tengo colegas que son cognitivos conductuales buenísimos para trabajar fobias, entonces lo que hago es una remisión. Lo que la sugerencia nuestra como escuela es una remisión de ida y vuelta. Yo sigo trabajando tu árbol, que tengo todas las competencias para hacerlo, y tú haces tu trabajo con tu psiquiatra. No se atienden ni niños, la psicogenealogía, este enfoque no atiende niños, el nuestro de la escuela. Atiende los adultos que están a cargo de los niños y no atendemos personas que tengan componentes psiquiátricos, ¿sí? Y gracias por la pregunta, se los decimos en el encuadre, pero lo vamos a repetir en el encuadre, porque una persona, por ejemplo, que hace episodios psicóticos, pues va a ser muy complejo si encuentra una información, ¿sí? Porque va a entrar en su delirio psicótico, por ejemplo. Entonces, pero la pregunta es excelente por eso. Por eso nos referíamos, y ya que eres psicóloga y para todo el grupo, que es una técnica como el PAN, como el padre adulto y el niño. Cuando alguno
Verne lo dice en su libro, cuando alguna de estas personas entraba en esa comunicación que se volvía una comunicación patológica, pues se recurría a terapeutas sistémicos, que en ese momento era Virginia Satir con los niños, etcétera, que era muy importante. Entonces, ¿qué sucede? La conciencia de no ir a hacer daño es lo más importante que vamos a trabajar desde el modelo humanístico, ¿sí? Es acompañar al otro con amor, con cercanía, con todos mis recursos a su servicio, pero conociendo mis límites, ¿sí? Yo, por ejemplo, de verdad no tengo ni idea de adiciones, pero sí sabemos quién sabe. Entonces, ustedes, pues inclusive nosotros les sugerimos que hagan una agenda de remisiones, que ustedes se vinculen con, que tengan dentro del componente terapéutico sexólogos, especialistas en pareja, especialistas en familia, porque nosotros no vamos a trabajar pareja, vamos a trabajar el árbol, vamos a trabajar el árbol de Maribel, el árbol de Adriana, el árbol de Joan, el árbol de Yolanda. Vamos a trabajar el árbol, pero ya con la pareja, pues de hecho tenemos un segundo diplomado que es acompañamiento psicogenealógico en pareja. No sé si para ti está claro y para las personas que están acompañándonos está claro. Muchas gracias, Gloria. ¿Les parece bien si le damos la palabra a Yolanda Gallardo? ¿Está bien para ti, Maribel? Sí, claro, mi audio se trabó, pero sí, muchas gracias, muy claro. Ok, ok. Hola, buenas noches. Hola, Yolanda. Me Yolanda, parece ¿qué tal? muy interesante. Déjame contarte un poco. Yo también soy especialista en sistémica. Ok, Soy especialista en constelaciones familiares y tengo una escuela de formación en constelaciones. Me bueno, interesó mucho el tema con ustedes. Me parece muy interesante como una herramienta más, que eso me encantó, ahorita que Gloria lo decía, como esta cajita de más herramientas. Me parece muy interesante y muy ad hoc. Em, yo estoy formada aquí en México y aparte estoy formada en Madrid con la maestra Brigitte. ok. ¿Ok? Entonces, creo que estamos muy a la par con lo que ustedes están comentando, con la mirada sistémica, con el daño hecho, todo esto. A mí me surge una pregunta. Por mis tiempos, habría la opción de por módulos, porque yo estaba checando en la agenda precisamente lo que decías, ok, pues algunos se coinciden con las clases que doy, también doy clases en una universidad aquí en Guadalajara. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿tienen módulos? O sea, no me interesaría si el diplomado me lo aviento en más tiempo, porque sí me interesa el diplomado, honestamente, me hace mucha emoción aprender esto que ustedes están proponiendo. Dije, bueno, si tuvieran alguna opción, o tiene que ser, ok, en este diplomado no entro porque sí son varias fechas que se cuatrapean con las clases en la universidad o en el instituto que tengo, pero si hubiese algo así, sería genial. Esa es la pregunta. Mira, de verdad, pues serás bienvenida y todos serán bienvenidos, pero la responsabilidad ética que tenemos con ustedes nos dice, tú eres maestra, entonces le estoy hablando a otra Sí, maestra, estamos entre maestros. sí, Eh, por supuesto. si eres una maestra que también estás trabajando en terapia y la gente dice, yo quiero hacer constelaciones y leo a Brigitte, tú dices, no, yo me voy a España y estoy con ella y la veo haciendo la terapia. Eso para nosotros de verdad es innegociable, porque por ética, o sea, yo creo que hay un componente ético en ser terapeutas Sí, inclusive por lo que acaba de plantear Maribel, o sea, necesitamos un compromiso del 100%. Inclusive muchas personas al final dicen, yo lo hago para mí, sí. y lo repiten. Nosotros tenemos muchos repitentes y los repitentes no es que perdieron, sino que dicen, el primero yo lo viví al mil con mi proceso personal y ahora quiero hacer entrenamiento como tal. ¿Sí?
Eso no significa que todos tengan que repetirlo. Tenemos, pues de las 30 cohortes, 29 cohortes, tenemos como unos 6 o 7 casos, pero ha sido esa vivencia. Entonces, pues revisa, mira. Nosotros somos las maestras, ustedes hablan con Cadu y organizan, mira cómo puedes hacer tus cambios. Serás bienvenida, pero de verdad nosotros lo que les decimos es, esto es una responsabilidad ética, No, amorosamente ética. Y tomo unas palabras de Maribel, yo no puedo abrir nada, y esto es rogeriano, no puedo abrir nada que no pueda cerrar. Si yo abrí una puerta, tú no me puedes decir, en 15 días nos vemos a ver si la puedo cerrar, pero no sé si pueda venir, vengo en 22. No, no, hablaba creo más que que nada como módulo completo, decir módulo completo, terminó el módulo y si había la opción, pero está bien, lo entiendo, perfecto, y claro, soy psicoterapeuta también, sistémica, y sí, sé que tiene un orden. Dije, bueno, si hubiese sí, módulos completos, sería genial. Una propuesta y ustedes lo verán. Entonces, pues espero en el siguiente diplomado coincidir, que me envíen sí. información y yo agendo y claro que sí, me encantaría estar con ustedes. Gracias, Y Bienvenida, cosa que Yolanda. creo que es bienvenida. importante lo quiero vivir yo, ¿eh? O sea, es Sí. esta parte que ya voy en el camino a las constelaciones, pues qué genial complementarlo con esto, ¿no? Genial. Gracias. Gracias De a Gracias. ti, hecho, Yolanda. llegamos a la escuela, llegamos a CADU porque hay una mujer formada en CADU en constelaciones, después se formó con nosotros y le contó a CADU de lo que para ella había significado unir las constelaciones y la psicogenealogía. Sí, de hecho, yo soy un centro avalado por Brigida. O sea, esto me encanta, me gusta mucho Sí, lo que están proponiendo. Genial. muchas gracias, muchas gracias. Esperemos conseguir. Gracias, Gracias. Yolanda. Gracias. Le damos la palabra a Adriana Romero, por favor. Una cosita, Soy- Blanquita, todo lo administrativo de costos, los horarios, todo, con Cadu, con Adrianita, a nosotros, si quieren, sería lo más interesante es que nos hagan preguntas del proceso de formación. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo de tiempos, como con Cadu, porque pues Cadu es el que está manejando la parte administrativa del proceso. Ujú. Ahora sí te escuchamos. Hola, buenas noches, Marta, Buenas noches. Gloria, Blanca, muchas gracias. Pues yo estoy muy emocionada porque yo he hecho un proceso en terapia psicogenealógica en México durante los 2 últimos años y medio. Entonces, yo soy psicóloga, soy sistémica humanista, me llama mucho la atención que estamos como reunidos aquí alrededor de Rogers, este, pero me entusiasma saber que hay una parte en donde vamos a tener herramientas para acompañar, porque aunque esto ha sido un proceso personal, no tengo tan claras las herramientas para yo acompañar. Entonces, esto sí es parte del diplomado. Además del proceso personal, va a haber un módulo donde yo voy a quedar con herramientas para acompañar, ¿verdad? Esta es mi duda. Sí, total. Ok, Mira que en la escuela hemos trabajado durante todas estas décadas Ujú. construyendo un modelo terapéutico, es decir, va a haber un modelo con fases que vamos a explicar con una lógica terapéutica y también pues está toda la parte de fundamentación conceptual que ok, es indispensable. Eso se traslada, cómo se hace el diagnóstico, cómo se identifica lo que puede estar sucediendo, pero no nos quedamos ahí, porque es decir, lo que habíamos visto es que a veces no se daban las herramientas para la elaboración de eso que se llega en un momento a diagnosticar. Por eso esos tres componentes en la escuela y en el diplomado son indispensables, ¿sí? No de, podemos dejar de lado ninguno de ellos. Entonces de puedes acuerdo. perfectamente acompañar. Ok, pues muchas gracias. Ya me inscribí, por cierto. Bienvenida, bienvenida. Si Nos no vemos pasa por, pronto. si no pasa por ti, después muy difícilmente vas a poder compartirlo con el otro. No, O yo sea, lo sé. Y sé que aunque he hecho un proceso personal, esto tiene una estructura y esto es lo que me entusiasma mucho, como siento que voy a ir como en orden, ¿no? Haciendo para llegar a las herramientas, este proceso me parece muy valioso. Pues muchas gracias. A Gracias. ti, gracias. bienvenida. Y Adriana. Voy a conectarme. March Torres.
Adelante, Ay, Marta. ¿sí me escuchan? Sí, Perfecto. Buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta es sobre la metodología por los tiempos. Yo desde el año pasado quería entrar, pero no se me acomodó en tiempo y forma y estuve preguntando cuándo se abría. Entonces, cuando me dicen que ya se va a abrir otra vez, me da mucha alegría, pero a la vez un poco de estrés porque se me ocurrió la bendita idea de inscribirme a un doctorado. Entonces, estoy ahorita con el doctorado, soy psicoterapeuta. Entonces mis tiempos son muy, muy, muy cortitos. Y entiendo que son 2 clases al mes, pero sí quisiera saber más o menos qué tanto trabajo se realiza durante el tiempo que es fuera de las clases, digamos, para yo saber si realmente tengo la capacidad, ¿verdad?, de cumplir con los trabajos, con los proyectos, que digo, estoy encantadísima de hacer. Y pues bueno, eso es básicamente. no te escuchamos. Ahora sí. Ya, Ya era Ahora sí, que no podía Martita. activarlo, no ya. podía activarlo ya. Bueno, mira, aquí la presencialidad, lo que tú vas a vivir en los 8 módulos, va a ser decisivo. Vas a tener todo el material. O sea, aquí nosotros tenemos una responsabilidad, insisto, una responsabilidad con el grupo que se está formando. Nosotros hacemos unas presentaciones, ustedes las van a tener para que puedan, o sea, no es que tomen nota todo el tiempo, pueden tomar unas notas que son notas soporte, pero todo lo que nosotros les presentemos, ustedes lo van a tener con ética y responsabilidad, que es para ustedes. Ustedes se van a formar como terapeutas, no como maestros de psicogenealogía. O sea, ese material no es para que ustedes hagan formación, sino para que ustedes hagan formación, sino, no que formen, sino que ustedes se formen. Ustedes tienen material, van a tener las terapias, al final ustedes las van a vivir, pero al final van a tener todas las terapias. O sea, tú no puedes decir, ¿y es que cómo era que se hacía esa terapia? No, las terapias tienen unos guiones precisos, unos contenidos precisos que pues no podemos dejar nada al azar. Por lo mismo, por la misma estructura Ya del no. inconsciente, no podemos cambiar una palabra A ver, que es la ya. que va. Sí, ahorita Sí, sí, ya, Gloria. ¿nos están escuchando? Sí. Ok. Y hay unas lecturas adicionales y unos tiempos con tus compañeros de viaje. Esos tiempos con tus compañeros de viaje, tú los negocias. Entonces, ¿qué significa? Ustedes se pueden reunir 2 horas cada semana, 1 hora cada semana. La experiencia es que tengas un contacto directo de reunión para aplicar lo que se vivió en el módulo. Muchas personas están haciendo el diplomado y están o trabajando, ¿sí? Intensamente o también estudiando, pero lo pueden lograr. Tu disciplina lo dice. El diplomado tiene muchas claridades, o sea, no es que tienes que leerte 10 libros del inconsciente para que llegues al próximo módulo. No, te los vamos a sugerir, pero aquí te vamos a contar cómo es el inconsciente, cómo se estructura y qué pasa y cuáles son las memorias que quedan y punto. ¿Sí? O sea, es entrenamiento. O sea, nosotros tenemos 140 horas para entrenarnos. ¿Sí? Y después les dejamos mucha bibliografía, les sugerimos que hagan unas carpetas del módulo con muchos libros que les vamos a mandar, que tú después de que termines tu doctorado puedes profundizarlo. Pero tú tienes que pensar si te da para las dos cosas. ¿Que es mucho? No. ¿Que con los compañeros de viaje puedes organizarte? Sí. Y las terapias las haces acá. O sea, todo lo haces dentro del diplomado. Lo que haces es profundizar con tus compañeros de viaje en esos 15 días que tienes en un encuentro de 2 semanales. Creo que la metodología está clara para ti, para todos. Sí, Ok. creo que sí. Sí, sí, Solo para ponerlo así súper claro para mí, si digamos que para el tiempo para juntarme con mis compañeros de viaje sería entre, digamos, 2 horas por semana, más o sí. menos. Ok. Ustedes Son deciden. acuerdos del grupo, de los miembros del grupo. Ustedes llegan a Ujú, acuerdos, a qué horarios les coinciden, pero sí ujú. se requiere un trabajo, digamos, nosotros le llamamos como el trabajo autónomo con los compañeros de viaje.
Entonces tú tienes que sopesar la carga que vas a tener con tu doctorado y lo que esto implicaría también, ¿sí? Claro. Sí. Ok. Y Gracias. un chismecito. Después seguramente vas a encontrar con qué ancestro hizo todo esto y entonces acumuló dos cosas y sería interesante saber por qué lo haces también. Sí, definitivamente. Ahí te lo dejo. Gracias, March. Gracias. Tenemos, Bienvenida. Martica y Gloria, tenemos cuatro personas que todavía tienen levantada la Claro. mano. No sé cómo estén de tiempo ustedes. Si quieren, dejamos esas cuatro, ¿está bien? ¿Sí? Y cerramos. Hasta, Bueno, muy muy bien. bien, las cuatro que tienen levantada la mano. Bueno, Bien. tenemos aquí una pregunta de Diego. Adelante, Diego. Bienvenido. Bienvenido, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, Hola, muchas gracias. hola. Estoy súper emocionado por empezar. Yo soy psicólogo igual y soy psicodramatista. Ay, De hecho, escuchándola se me ocurrieron un montón de escenas. Mi pregunta es, ¿hay algo que recomienden tener como, o sea, ir preguntando de antes? Dijeron las fechas, como hartas fechas, pero algo en concreto que se pueda como empezar a conversar previo a tener preparado como antes que empiece el diplomado. Mira, de pronto porque esto fue a raíz de la pregunta que hizo Blanquita, es como mirar los nombres, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, Fotografías. sí, fotografías, los parecidos físicos, las profesiones u oficios que ejercieron los ancestros. Ujú. Generalmente quienes somos los elegidos o las elegidas del árbol, tenemos esas afinidades con nuestros ancestros. Entonces, nombres, fechas, parecidos físicos, oficios, profesiones. La muerte es muy importante, el tipo de muerte que pasó. Y algunas fechas marcadoras para el sistema familiar, ¿sí? Tanto fechas muy agradables, felices, como también fechas donde dice de pronto la persona, "Y pero es que en todos los octubres en mi familia Mm. sucede algo trágico". ¿Te das cuenta? Entonces, como esas fechas marcadoras. Por ahora sería eso. Después se van a deleitar viendo cómo se relaciona todo con la pregunta al árbol. Bienvenido, Ya. Diego. Me encanta de verdad que sea un caballero el que está aquí, que a veces no son muchos los que hacen estos cursos. Sí, Igual gracias. yo hice una formación de psicología transgeneracional y había un módulo pequeño de psicogenealogía y ahí me gustó mucho. Entonces ahí Ah, escribí a Cadu para ver si tenían clase y como la compañera anterior, me habían dejado como en una lista de espera y apenas me dijeron que estaba la posibilidad, me inscribí, porque me llegó mucho el tema y para un módulo que fue de un mes, 8 meses, me imagino que es mucho más enriquecedor y como decían ustedes, hay que vivirlo. Siento que hay que estar como completamente entregado a la experiencia porque uno se transforma y así también va transformando a con quien trabaja. Así que muchas claro. gracias. Gracias a Así. ti, Diego. Hacemos alusión al libro de nuestro premio Nobel de Vivir para contarla. ¿Sí? O sea, es necesario vivirlo para poder después aplicarlo y contarlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, no sé el nombre de esta persona que tiene levantada la mano. Dice Eh, usuario de Zoom. No sé, creo que no está ahorita presente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? sí, Buenas te noches, escuchamos. sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu Ah, nombre? buenas noches, soy Gaby Suárez, Gaby. soy Gabriela Suárez del Hogar Margarita, doctora Sierra. Ah, Ah, ¿qué tal? Un gusto encontrarte por aquí en México y bueno, tuve el honor y el gusto de de trabajar incluso un diplomado con la doctora Sierra, a quien recomiendo ampliamente por toda su trayectoria académica y su compromiso
con todo el proceso terapéutico. Muchas gracias, doctora, siempre con todo el reconocimiento. Le Entonces, recuerdo estamos con aquí en profundo México cariño. y realmente me disculpo por no prender la cámara, estoy fuera y estoy casi sin batería, pero alcancé a escuchar solamente la parte de preguntas y me perdí la parte de la presentación por un tema laboral, pero quisiera saber en primer lugar si puedo, si esta reunión se grabó y si puedo tener después sí, la Sí. grabación. Y la segunda es, no alcancé a escuchar si esto se lleva a cabo en la Ciudad de México o en dónde, porque pues yo personalmente estoy en Querétaro y claro que estoy interesada en vincularme con ustedes y hacer esta formación. Pues Gabriela, me encanta reconocerte, volverte a ver, no te estoy viendo, pero escucharte, fue un trabajo bellísimo el que hicimos en el Hogar Margarita, que en el transcurso del diplomado seguramente les contaremos. Eh, la grabación se la pueden enviar, está Sí. grabado y todo lo administrativo lo haces con Kadu. Esto es Ok. virtual, es totalmente virtual y están Ah, unas fechas para que tú las veas, tanto con Blanquita o con Adriana, con las personas que manejan todo lo administrativo del diplomado. perfecto. Bien. Muchas Muchísimas gracias y gracias y bienvenida. Muchas gracias, gracias. Gaby. Abrazotes. Lidia Mercado. Prende tu micrófono, Lidia, por favor. Es que a veces no, hay que hacer que el anfitrión acepte que puede activar el micrófono, Blanquita. Adrianita. Adrianita, por favor, le activas el Sí, micrófono a sí, le Lidia. mandamos una solicitud. Lidia, te va a aparecer un letrero para que nos activarle. Mm, a ver, ¿No? ¿Ves el icono de micrófono o audio? ¿Lo activas? A ver si te funciona. O si quieres escribir en el chat como quieras. Puedes también escribir en el chat la pregunta. Ajá. Y mientras lo haces, le podemos dar la palabra a Tere Esquivel. Sí. ¿Estás lista, Tere? Tampoco puedes activar el audio. ¿cómo? No sé. Ya, ahí está. A ver, nada más que como que no te oímos. Ya está tú, si puedes Sí, ya hablar, está Tere. el audio activado. Pero no se escucha. No se escucha. Ponle volumen a tu volumen, porque el audio está activado. Falta Sí. tu volumen. No tienes volumen. A ver si le puedes subir al volumen, ¿no? Bueno, puedes escribir tu pregunta, por favor, en el chat. A ver. Mm, Lidia, Lidia, parece que no has escrito tu pregunta, ¿verdad? no, Lidia estaba en el celular, quizás se le complique un poco el Ah, escrito. probablemente sí, sí. A ver, aquí de Yanira nos dice, a mí también me gustaría saber si podría tener la información de la charla, pues no pude escucharla, por favor. Sí, Deyanira.
te la podemos mandar la grabación, ajá, para que la escuches, con mucho gusto. Y si las preguntas que faltan son de tipo administrativo, pues ya saben que nosotros les podemos resolver eso. Aquí Tere Esquivel nos dice, estoy inscrita ya y muy emocionada, tengo clase en maestría y doctorado en 3 sesiones. Mi duda es, pero no dices cuál es tu duda. Ahí está la pregunta de Lidia, ya. Todo lo administrativo con esas preguntas, Sí, Adrianita, para ustedes, ¿sí? si Tere nos dice, no. No, Lidia, Bueno, hola, trabajo en la industria privada en el área de RH desde hace 25 años y mi pregunta es si el caso para presentar es de alguien de los 3 compañeros de Sí, viaje. sí, así es. Sí, es decir, se trabajan las tres historias en cada módulo que desarrollemos debe haber un trabajo de grupo para poder ir aplicando todo eso que se ha mencionado y que se ha desarrollado durante el módulo. Y la idea es que después el mismo grupo elige una de estas historias para presentarle, ¿sí? Que es digamos, el trabajo final para obtener la certificación. una claridad, Martica, es, no se elige la persona con quien se va a presentar el trabajo de grado al principio, porque no aprenderíamos sino sobre una persona, sino de los tres vamos trabajando las historias, los árboles, la novela natal de cada uno, de los tres. Y al final se elige uno. Nosotros en el momento del diplomado les decimos los lineamientos para ya la presentación del trabajo. Y ahí es cuando ustedes eligen uno de las historias. Así es. Bueno, pues parece que ya las demás preguntas ya las están poniendo en el chat, pero son de Ok. tipo de Ay, mandarles Bueno, y información y todo eso. está Jen, que es colombiana, mira que ella, bueno, bienvenida, una paisana colombiana y Está vive en viviendo en Cancún. Cancún. ¡Qué delicia! sí. Bueno, Sí, podemos sí, primero ir a visitarte y hacerte la entrevista presencial para ver si puedes entrar al diplomado, pues ándale. hacer algo. ¿No? Sí, es muy buena idea y que nos invite también, ¿no? Sí, a Cancún. ¿De dónde eres? ¿Quién es? Sí. Jen, Jen. ¿De qué Hola, parte del hola. país? Bien, en este momento estoy en el Valle. Soy de Cali, viví mucho en Bogotá, pero Claro. hace 8 años vivo en Cancún. Y ya en 15 días ya estoy en Cancún. Bueno, muy Quieran, bien. por favor, es más, voy a vivir en Puerto Morelos, en todo el frente de la playa, entonces, bienvenidas. Muy bien. Qué rico, qué Ya, delicia. ya voy otra vez para Cancún, pero estoy por ahora en mi Colombia. En Colombia, bienvenida también al diplomado. Bienvenida, te va a encantar. A Bueno, ver cómo hago pues el diplomado, porque sí tengo un poquito ahí enredado el tema de los tiempos, ahorita que ustedes me dijeron, y pues el compromiso primero, entonces ahí voy mirando a ver qué va pasando. Muy bien. bueno, Salud, pues les voy a comentar. Felicidades y bienvenida. gracias. Les voy a comentar brevemente nada más que, bueno, ya les mandaron por chat todas las fechas, para quien no las tenga, ajá. Iniciamos el 8 y 9 de agosto, o sea, ya próximamente, y cualquier información que necesiten puede ser al teléfono 4421 85 25 86. Para las personas que ya nos pidieron cierta información por el chat, nosotros nos comunicamos. Ajá. Seguramente va a ser Gaby González la que se va a comunicar con ustedes para toda la información que necesiten. Así que, y bueno, está la página también, www.cadu con H intermedia, cadhu.com. Y bueno, pues para terminar, agradecerles a Gloria y a Martica, pues su tiempo, su entusiasmo, porque de verdad, pues sí se contagia el entusiasmo del trabajo que hacen. Yo doy fe de su profesionalidad, doy fe
la estructura que tienen en el método que utilizan y la información que dan y vaya, hasta los chistes que cuentan en el diplomado. Entonces, la verdad es que es rico estudiar con ustedes. Totalmente convencida de eso. Así que me va a dar muchísimo gusto de parte de todo CADU, de todo el equipo, pues volver a iniciar, o sea, una segunda generación con ustedes el próximo 8 y 9 de agosto. Les va a aparecer eh, una encuesta nada más con una pregunta de si estás interesada o no en el diplomado para poder comunicarnos contigo. Entonces nada más contesta sí o no, por favor, a la encuesta. Y bueno, pues mil gracias, Glorita, Un Martita. abrazo con todo el cariño y nos veremos entonces muy pronto. Nos vemos Gracias, muy pronto. Blanquita. Muchas Un gracias. Y abrazo. abrazos para todos. Gracias, gracias. Ahí está la Hasta pequeña pronto. encuesta. Muchas gracias, Gloria, Marta. A ti, Adrianita, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Abrazo. Gracias, hasta luego. Y pues muchas gracias a todos. Nos estaremos comunicando con ustedes y pues que tengan linda noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Gusto en Hasta luego. saludarles. Igualmente. Gracias.